¿Cuántas veces has sentido que cargas con todo el peso de tus problemas? Luchas, te esfuerzas, das cada paso, pero la solución parece cada vez más lejana. Nos enseñan a ser fuertes, a no depender de nadie, pero a veces la verdadera fortaleza no está en pelear solos, sino en saber entregar nuestras cargas. ¿Qué sucede cuando, en vez de luchar, decides confiar plenamente en Dios? Este video te mostrará cómo el poder de rendirte a Él no es un acto de debilidad, sino el comienzo de una paz profunda y duradera. Acompáñame y descubre el milagro que sucede cuando le entregas todo a Dios. Antes de sumergirnos en este poderoso mensaje, quiero que pauses un momento y declares con fe. Escribe en los comentarios: Dios guía y fortalece mi fe. Amén. Que esta afirmación te acompañe mientras descubres el impacto de entregar tus preocupaciones a Él. Ahora, empecemos. La Biblia nos enseña en numerosas ocasiones que la fe no es simplemente una emoción o una creencia indefinida. Es una energía activa que conecta lo humano con lo divino y desencadena lo sobrenatural. Desde el comienzo, observamos cómo la fe cambia realidades y hace posible lo que parecía inalcanzable. A través de las Escrituras, encontramos a hombres y mujeres que, confiando en Dios, experimentaron milagros, liberaciones, victorias y sanaciones. Piensa en Noé, quien construyó el arca sin ver una gota de lluvia, confiando en la promesa de Dios, o en Moisés, quien levantó su vara y fue testigo de cómo el mar se abrió para que el pueblo de Israel cruzara. Estas no son historias de un pasado lejano, son ejemplos vivos de cómo la fe puede transformar situaciones, desafiar lo inalcanzable y hacer que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Jesús siempre subrayó la importancia de la fe en sus enseñanzas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24 dijo: Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así será para ustedes. La fe es el componente que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras dificultades en triunfos y nuestro sufrimiento en testimonios impactantes. Sin embargo, la fe no es un camino libre de pruebas. Habrá ocasiones en las que enfrentaremos desafíos, momentos de silencio, de duda e incluso de aparente derrota. Esto le ocurrió a Abraham, quien esperó muchos años por la promesa de Dios, y a Job, quien a pesar de sus peores pruebas, nunca dejó de confiar. La verdadera fe no se desmorona ante los problemas. Al contrario, se fortalece, y es precisamente en esos instantes cuando el poder de Dios se hace más evidente y poderoso. Tal vez te estés preguntando: ¿es mi fe suficiente? ¿Podré ver este poder obrando en mi vida? La respuesta es clara: sí, es posible. No importa cuán grande sea tu fe, sino en quién estás poniendo esa confianza, porque al creer en Dios, Él es quien convierte lo imposible en realidad. Así que, mientras exploramos el poder transformador de la fe, permite que tu corazón se abra a la posibilidad de que Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida, tal como lo hizo con quienes nos precedieron. Lo primero que ocurre al poner nuestra fe en Dios es que nuestra forma de ver las circunstancias cambia por completo. La fe no nos limita a lo que nuestros sentidos perciben. Al contrario, nos permite ver con ojos espirituales lo que Dios está obrando, aun cuando parezca que nada sucede. Al entregar nuestras inquietudes y desafíos a Dios, Él nos ayuda a ver las situaciones desde una nueva perspectiva, la perspectiva de la fe. Esto nos da la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece venirse abajo. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la fe puede transformar cualquier situación. Uno de los más destacados es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le dio a Abraham una promesa increíble, que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un gran obstáculo desde la perspectiva humana. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y ella nunca había podido tener hijos. A simple vista,
La promesa parecía imposible, pero Abraham decidió confiar en Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda esa fe impresionante. Abraham estaba totalmente seguro de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y gracias a esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó por completo la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo imposible, porque la fe no depende de las circunstancias, sino del Dios que rige todas las cosas. Al confiar en Dios, Él interviene en nuestra vida de maneras que no siempre comprendemos al instante. Es importante recordar que muchas veces la fe nos invita a esperar con paciencia y a mantenernos firmes, aun cuando los resultados no sean inmediatos. Esto puede ser difícil, pero es justamente en esos momentos cuando la fe nos da la fortaleza que necesitamos. Consideremos el ejemplo de José, otro gran hombre de fe. Dios le mostró a José en sueños que sería un líder y que gobernaría sobre su familia. Sin embargo, antes de que esa promesa se cumpliera, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Desde una perspectiva humana, las circunstancias de José parecían ser un desastre, completamente opuestas a la promesa de Dios. No obstante, José mantuvo su fe y confianza en el Señor, y a su debido tiempo Dios lo levantó a una posición de gran poder en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más influyente de la nación. La fe de José lo sostuvo durante sus momentos más difíciles, y al final vio cómo la promesa de Dios se cumplía de una manera asombrosa. Al poner nuestra fe en Dios, Él no solo modifica las circunstancias a nuestro alrededor, sino que también nos transforma a nosotros en el proceso. La fe nos enseña a apoyarnos plenamente en Él, a soltar el control y a confiar en que Él conoce lo que realmente nos conviene. Esto implica que, en ocasiones, las cosas pueden no suceder como esperamos o en el momento que deseamos, pero la fe nos da la seguridad de que Dios siempre tiene el mando, dirigiendo cada aspecto de nuestra vida para nuestro bien. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos como los de ustedes. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más elevados que los de ustedes. La fe nos da paz al confiar en este principio. Cuando Abraham esperó tantos años por la promesa de tener un hijo, y cuando José enfrentó años de sufrimiento e injusticia, no sabían con certeza cómo Dios iba a actuar, pero confiaron en que Él lo haría. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer también. Tal vez estés atravesando una etapa complicada en este momento, enfrentando desafíos que parecen imposibles de superar, ya sea en tu salud, tus finanzas, tus relaciones o incluso en tu vida espiritual. La buena noticia es que, al igual que Dios transformó la vida de Abraham y José, Él también tiene el poder de cambiar tu situación. La clave es poner tu confianza en Él, creyendo que está obrando, aunque no veas resultados inmediatos. Y recuerda, la fe no solo se trata de esperar que Dios cambie las circunstancias externas. Muchas veces, el mayor milagro ocurre en nuestro interior. Dios utiliza los momentos difíciles para formar nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Él en medio de las pruebas, Él trabaja en nuestras vidas de formas sorprendentes y nos da el poder para seguir adelante. Dios nos transforma para que nos asemejemos más a Cristo, para que seamos testimonios vivos de su poder y amor. Por lo tanto, si sientes que los problemas a tu alrededor son demasiado abrumadores, recuerda que Dios es más grande que cualquier dificultad. Así como le sucedió a Abraham y José, deja que tu fe en Dios te guíe.
La fe tiene la capacidad de mover montañas, pero lo más importante es que puede cambiar la manera en que enfrentas cada reto de la vida. Dios está contigo, Él tiene el control, y cuando llegue el momento, verás cómo su mano poderosa obra en tu vida. Lo segundo que ocurre cuando confiamos en Dios es que nuestra fe se convierte en un fuerte escudo contra el miedo. El miedo es uno de los más grandes enemigos de la fe y a menudo nos detiene, nos impide actuar o confiar en que Dios tiene el control. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, nuestra fe nos protege espiritualmente, dándonos la fuerza necesaria para afrontar los momentos más difíciles sin dejarnos vencer por el temor. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que frente a situaciones aterradoras pusieron su confianza en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Un ejemplo destacado es el de David, quien, siendo aún muy joven, se enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba lleno de temor por el tamaño y la fuerza de Goliat. A simple vista, parecía invencible. Sin embargo, David poseía algo que los demás soldados no tenían: una fe firme en el poder de Dios. Sabía que no estaba solo en la batalla y con valentía le dijo a Goliat: «Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. La confianza de David para enfrentar al gigante provenía de su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. Así es como la fe actúa en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, incertidumbres y dudas, el miedo empieza a tomar control. Es normal sentir temor frente a situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero justamente en esos momentos la fe es lo que hace la diferencia. La fe en Dios nos asegura que no estamos solos, que Él nos acompaña en cada batalla y que sin importar cuán grandes sean los obstáculos, Él tiene el poder de cuidarnos y darnos la victoria. Al confiar en el Señor, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Otro ejemplo poderoso es el de los discípulos de Jesús durante una tormenta en el mar de Galilea. Estaban llenos de miedo, convencidos de que el barco se hundiría. El temor había invadido sus corazones, a pesar de estar con Jesús. Sin embargo, cuando pidieron ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tormenta se calmó. Luego les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Marcos, capítulo 4, versículo 40. Jesús les hizo esta pregunta porque sabía que la fe debía ser su protección contra el miedo, incluso en los momentos más aterradores. Este pasaje nos deja una lección clave. El miedo trata de apartarnos de la fe. Cuando atravesamos momentos difíciles en nuestra vida, ya sea por problemas económicos, conflictos familiares o incluso retos espirituales, el miedo trata de convencernos de que estamos solos y sin esperanza. Sin embargo, la fe, como sucedió con los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta. Él no nos deja en los momentos más difíciles, y es Él quien tiene la autoridad para calmar los vientos más violentos. Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 16, nos anima a tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos suelen ser pensamientos de temor, duda y preocupación que invaden nuestra mente. El enemigo quiere que dudemos de la bondad y el poder de Dios, buscando que el miedo nos controle. Pero la fe actúa como una barrera, protegiendo nuestra mente y corazón de estos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esos pensamientos de miedo y ansiedad pierden su poder sobre nosotros. ¿Cómo podemos entonces fortalecer nuestra fe para que actúe como un verdadero escudo protector? La clave está en mantener una relación constante con Dios. La fe no surge de manera repentina, solo en tiempos de crisis, sino que debe ser cultivada día tras día. Esto implica dedicar tiempo a la oración, leer la Biblia y recordar las promesas de Dios.
La Escritura está llena de palabras de victoria, protección y paz que Él nos otorga. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se refuerza y el miedo pierde su poder sobre nosotros. Es fundamental también entender que la fe no elimina el miedo de inmediato, sino que nos da la capacidad de enfrentarlo. David probablemente experimentó miedo al enfrentarse a Goliat, y los discípulos sintieron miedo en medio de la tormenta. El miedo es algo natural en la vida humana. No obstante, la fe nos otorga el valor para continuar aun cuando el miedo esté presente, porque nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Dios está al mando y tiene el poder para mantenernos firmes. Un buen ejemplo de cómo la fe nos protege del miedo es la historia de Josué. Tras la muerte de Moisés, Josué fue llamado a guiar al pueblo de Israel en su entrada a la tierra prometida. Esta era una tarea muy intimidante. Tendría que enfrentarse a poderosos enemigos y liderar una gran nación. Sin embargo, Dios le dio aliento en varias ocasiones, recordándole que no debía temer, sino confiar en Él. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice: «Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Aunque Josué podría haber sentido miedo por la gran responsabilidad que tenía, él eligió aferrarse a la promesa de que Dios estaría a su lado, y gracias a esa fe, Josué guió a Israel a grandes victorias. Así, aunque el miedo pueda llegar a nuestra vida, cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con valentía. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, tanto en los días felices como en los difíciles. Cuando el miedo intente arrebatar tu paz, recuerda que Dios nunca te abandonará. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido y guiarte en cada paso. Si sientes que el miedo intenta dominar tu vida y robar tu paz, te animo a fortalecer tu fe cada día, cultivando una relación más profunda con Dios. Una de las mejores formas de fortalecer nuestra fe es a través de la oración constante. Al reflexionar sobre esto, creé un devocional digital titulado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, el cual puede ser una herramienta útil para superar el miedo y cultivar una vida de oración sólida y significativa. Puedes acceder a este devocional haciendo clic en el enlace que se encuentra en el primer comentario fijado y descargarlo ahora mismo. Si deseas experimentar una fe más profunda y poderosa, este devocional será un excelente acompañante en tu camino. Descárgalo desde el enlace en el primer comentario fijado. La tercera bendición que obtenemos al poner nuestra fe en Dios es la experiencia de lo sobrenatural. La fe no es solo una idea abstracta ni una creencia teórica, sino la llave que nos abre el acceso al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de personas que gracias a su fe vivieron actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana. Los milagros son la manifestación del poder de Dios en el ámbito físico, y la fe es lo que nos une a ese poder divino. Durante su tiempo en la tierra, Jesús dejó claro que la fe es un ingrediente clave para que los milagros sucedan. En varias ocasiones, Él vinculó la sanación y los milagros a la fe de las personas que lo buscaban. Un ejemplo especialmente impactante es el de la mujer que padecía de hemorragias durante 12 largos años. A pesar de haber probado todo, de haber visitado médicos y agotado todos sus recursos, su salud no mejoraba. Sin embargo, ella tenía una fe firme, creyendo que si tan solo tocaba el borde de las ropas de Jesús, sanaría, y eso fue justamente lo que ocurrió. Al tocar su vestimenta, fue sanada al instante. Jesús, al sentir lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos, capítulo 5, versículo 34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe permite que el poder de Dios realice milagros. La fe tiene la capacidad de hacer que lo que parece imposible se haga realidad. En el libro de Mateo, capítulo 17,
versículo 20, Jesús les dijo a sus discípulos: si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte: muévete de aquí a allá, y se movería. Nada sería imposible para ustedes. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que no importa el tamaño de nuestra fe, sino su autenticidad. Una fe verdadera, aunque sea pequeña, es suficiente para mover montañas, porque lo importante no es el poder que nosotros tenemos, sino el poder de Dios que se pone en acción cuando confiamos en Él. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él puede hacer lo que a los ojos humanos parece imposible. Uno de los ejemplos más poderosos de fe y milagro en la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Durante una tormenta, cuando Jesús apareció caminando sobre el mar, los discípulos se sintieron aterrados. Pero Pedro, lleno de fe, le dijo: Señor, si eres tú, ordena que vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Pedro entonces salió del barco y comenzó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Sin embargo, al fijarse en el viento fuerte, empezó a dudar y se hundió. Al instante clamó por ayuda y Jesús lo salvó diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Esta historia nos recuerda de manera impactante que la fe nos permite hacer cosas extraordinarias, pero cuando el miedo o la duda toman el control, podemos empezar a caer. Dios quiere que tengamos una fe capaz de llevarnos a vivir lo extraordinario. Él sigue siendo el mismo Dios que hizo milagros en tiempos pasados, y su poder sigue disponible para todos los que confían en Él. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús afirmó: todo es posible para el que cree. Esto nos enseña que, para aquellos que confían plenamente en Dios, no hay límites en lo que Él puede lograr. Sin embargo, esta fe debe ser auténtica, sincera y completamente enfocada en Él. Un ejemplo más de cómo la fe produce milagros es la sanación del ciego Bartimeo. Este hombre, que era mendigo y se encontraba junto al camino, al escuchar que Jesús pasaba, comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de que la multitud intentó callarlo, Bartimeo persistió, convencido de que Jesús podía sanarlo. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo se levantó y fue hacia él. Jesús le preguntó qué deseaba y Bartimeo contestó: Maestro, quiero ver. Jesús le respondió: vete, tu fe te ha sanado. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Esta historia demuestra que la fe puede activar un milagro, incluso cuando las situaciones parecen no tener solución. Lo mismo sucede hoy en nuestras vidas. La fe no solo nos da la certeza de que los milagros son posibles, sino que también nos coloca en el camino para recibirlos. Cuando entregamos nuestra confianza total a Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que muchas veces superan nuestra comprensión. Sin embargo, debemos estar dispuestos a recibir esos milagros de formas que quizás no esperábamos. A veces, Dios obra de maneras que no logramos entender de inmediato, pero con el tiempo llegamos a ver que eran respuestas a nuestras oraciones. Al igual que los ejemplos que encontramos en la Biblia, la fe no solo trae milagros físicos, como curaciones o provisión, sino también milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar nuestras heridas emocionales, restaurar relaciones rotas y transformar corazones endurecidos. Todo esto sucede cuando confiamos en Él y permitimos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. El milagro más grande que podemos experimentar es la transformación espiritual que se produce cuando abrimos nuestro corazón y dejamos que Dios nos guíe y nos moldee según su plan. Si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una sanación, una ayuda económica, la restauración de tu familia o un cambio espiritual, cree que Dios tiene el poder de hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que curó a los enfermos,
devolvió la vida a los muertos y alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Ese mismo poder sigue estando disponible hoy para todos los que creen. La fe es la llave que abre las puertas al mundo sobrenatural, y cuando depositamos nuestra confianza plena en Dios, no hay nada que Él no pueda hacer. Recuerda que el mismo Jesús que le dijo a Bartimeo, «Tu fe te ha sanado», también nos asegura que si tenemos fe, veremos lo que parece imposible hacerse realidad en nuestras vidas. Cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. La cuarta cosa que sucede cuando ponemos nuestra fe en Dios es que nos da estabilidad en medio de las dificultades. La vida cristiana no está libre de problemas. Todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o duda. Pero lo que nos distingue como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza para enfrentar esas tormentas. La fe no elimina las dificultades, pero nos permite atravesarlas con la seguridad de que Dios tiene el control y que al final seremos más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Un ejemplo poderoso de fe en tiempos de dificultad es la historia de Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, después de perderlo todo, su fortuna, su salud e incluso a sus hijos, Job fue capaz de decir, «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». A pesar de atravesar una tragedia inimaginable, Job mantuvo su confianza en Dios. Aunque no entendía la razón de su sufrimiento, su seguridad en el carácter de Dios nunca se debilitó. Job sabía que Dios era justo y fiel, y esa certeza lo sostuvo. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido e incluso duplicó sus bendiciones. La lección que nos deja la historia de Job es que, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho mayor de lo que podemos percibir. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, leemos, «Hermanos, consideren como un motivo de gozo el hecho de que enfrenten diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe completar su obra para que ustedes sean maduros y completos sin que les falte nada». Este versículo nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, nos transforman y nos fortalecen, acercándonos más a Dios. A menudo, en medio del sufrimiento, es difícil entender lo que Dios está haciendo, pero la fe nos da la capacidad de confiar en que Él nos está purificando y preparándonos para algo mucho más grande. La historia de José también nos ofrece un notable ejemplo de fe en medio de las dificultades. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 28, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Tras pasar años sirviendo en Egipto, fue falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en vez de rebelarse contra Dios o perder la esperanza, José se mantuvo fiel. Sabía que, aunque las circunstancias eran desfavorables, Dios tenía un propósito para su vida. A su tiempo, Dios lo sacó de la cárcel y lo elevó a la posición de gobernador de Egipto. La fe de José lo sostuvo durante años de sufrimiento injusto y finalmente pudo ver cómo el plan divino se cumplía de una manera asombrosa. Incluso en Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declaró, «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en algo bueno para salvar a muchas personas». Este es el poder de la fe. Nos ofrece una visión más allá de lo que vemos, mostrando que incluso las situaciones más difíciles pueden ser usadas por Dios para un bien mayor. Otro ejemplo en la Biblia que ilustra la fe durante las adversidades es el apóstol Pablo. Él enfrentó persecuciones, encarcelamientos, naufragios e incluso fue apedreado debido a su fe en Cristo. Sin embargo, en Romanos capítulo 8, versículo 18, expresó, «Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que nos espera». Pablo tenía una perspectiva eterna, comprendía que las dificultades de este mundo son pasajeras y que por medio de la fe, un futuro glorioso nos aguarda en la presencia de Dios.
Esta seguridad es lo que nos da firmeza. Cuando entendemos que nuestras pruebas son parte de un propósito mayor y que la recompensa es eterna, podemos enfrentar cualquier reto con valentía y determinación. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas? La clave está en aferrarnos a la palabra de Dios y en la oración constante. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, se dice: «Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo». En otras palabras, cuanto más nos nutrimos de la palabra, más crece nuestra fe. La Biblia está llena de promesas divinas para sustentarnos en tiempos difíciles. No olvides que en Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos asegura: «No tengas miedo porque estoy a tu lado, no te desanimes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano poderosa». Esta es solo una de las muchas promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. La oración, además, es una herramienta poderosa que nos ayuda a mantener nuestra fe firme durante las pruebas. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta a no vivir preocupados, sino a presentar nuestras necesidades a Dios a través de la oración, acompañadas de gratitud. La promesa que recibimos con esta instrucción es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Al entregar nuestras preocupaciones y temores a Dios en oración, Él nos da una paz divina que nos fortalece para superar cualquier dificultad. Es fundamental también recordar que, en muchas ocasiones, las pruebas nos brindan la oportunidad de experimentar el poder de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo comparte cómo Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las pruebas nos muestran nuestra vulnerabilidad, pero es precisamente en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta de manera más fuerte. Cuando reconocemos que no podemos superar las dificultades por nuestra propia cuenta, es cuando Dios nos da la fuerza para lograr la victoria. Su gracia es suficiente y su poder nos sostiene. Por eso, si hoy te encuentras atravesando momentos difíciles, recuerda que tu fe en Dios será lo que te dará estabilidad. La fe nos permite mirar más allá del dolor presente y nos asegura que Dios tiene el control, guiando cada paso que damos. Así como fue fiel con Job, José, Pablo y tantos otros, también lo será contigo. Aunque no siempre veamos lo que está haciendo, Dios está obrando y a su tiempo mostrará su poder en tu vida. La quinta y última consecuencia de poner nuestra fe en Dios es que recibimos su recompensa. Una fe genuina siempre trae frutos, tanto aquí como en la vida eterna. En la Biblia, Dios nos asegura que aquellos que confían en Él y viven por fe serán recompensados, porque la fe es el medio por el cual recibimos sus bendiciones. Es importante recordar, sin embargo, que las recompensas de la fe no siempre son bendiciones materiales o visibles. Dios nos premia de formas que a menudo superan lo que podemos imaginar o comprender. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan». Este versículo nos deja claro que Dios quiere que tengamos una fe que nos impulse a buscarlo cada día. Y cuando lo hacemos, Él promete recompensarnos. Estas recompensas pueden ser diversas. A veces se presentan de manera tangible, como una sanación, una provisión o una victoria en un momento complicado. Pero otras veces la recompensa que obtenemos por nuestra fe es algo más profundo y duradero, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de la adversidad y la seguridad de nuestra salvación. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de personas que fueron recompensadas por su fe. En Génesis, capítulo 22, versículos 12 al 14, encontramos a Abraham, quien por fe estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios.
Justo cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, un ángel de Dios lo detuvo, diciéndole: «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Dios entonces proveyó un carnero para el sacrificio, salvando a Isaac y recompensando la obediencia y fe de Abraham. Este ejemplo nos enseña que cuando somos fieles a Dios, no solo recibimos su recompensa, sino que Él también nos protege y provee para nosotros de maneras que a veces no esperamos. Un ejemplo destacado es el de la viuda de Sarepta, quien en medio de una gran hambruna decidió dar su último poco de harina y aceite al profeta Elías, confiando plenamente en lo que Dios había dicho. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16, la Biblia nos cuenta que gracias a su fe y obediencia, la harina de la tinaja no se agotó, y el aceite en la botija nunca faltó hasta que la lluvia regresó a la tierra. La fe de esta mujer fue recompensada con una provisión constante durante un tiempo de gran escasez. Muchas veces, la forma en que Dios recompensa nuestra fe es a través de su cuidado y provisión diaria, que se hace más evidente en los momentos de mayor dificultad. Jesús, en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, dijo: «Les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mi causa, y por el Evangelio dejará de recibir 100 veces más ya en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y con ellos persecución, y en la era futura vida eterna». Jesús nos enseña que la fe que depositamos en Dios nos trae recompensas tanto en esta vida como en la eternidad. Aquellos que viven por fe pueden no ver todas las recompensas de inmediato, pero tienen la certeza de que Dios es fiel y cumplirá todas sus promesas. La mayor recompensa de la fe, sin duda alguna, es la vida eterna. En Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos las palabras: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna». La fe en Jesucristo nos asegura el mayor obsequio que Dios puede ofrecernos: la salvación y la vida eterna. Este es el premio definitivo para quienes perseveran en su fe hasta el final. Sin importar los desafíos que enfrentemos en este mundo, podemos estar seguros de que nos espera una recompensa eterna en la presencia de Dios. Pero, además de la vida eterna, la fe también nos trae bendiciones en esta vida, como una paz que supera todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo nos dice: «Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Esta paz es una de las recompensas más valiosas de la fe. Incluso en medio de las dificultades y turbulencias de la vida, aquellos que confían plenamente en Dios pueden experimentar una paz profunda que no depende de lo que sucede a su alrededor. Esta paz es el resultado de confiar en que Dios tiene el control de todo. Otra de las recompensas que trae la fe es una relación cercana con Dios. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús nos enseña: «Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». Cuando nos mantenemos firmes en la fe, somos alimentados por Cristo y nuestra conexión con Él se profundiza. Esto nos proporciona una alegría y un propósito que nada en este mundo puede igualar. La fe nos acerca a Dios y nos permite vivir su presencia de una manera más real y transformadora. Por lo tanto, si has confiado en Dios, puedes estar seguro de que Él está obrando para recompensar esa fe, ya sea con bendiciones tangibles o con un crecimiento espiritual más profundo. A veces, las recompensas son inmediatas, como provisiones, curaciones o la resolución de problemas. Otras veces llegan en forma de cambios internos, paz y esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan eterno para tu vida.
En Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es quien nos guía y nos sostiene en el camino de la fe, y al final de este recorrido nos ofrece la recompensa más grande, vivir para siempre a su lado. Así que sigue confiando en Dios, creyendo que Él es fiel para cumplir todas sus promesas, y ten la seguridad de que tu fe no será en vano. La recompensa de la fe supera todo lo que podemos ver o imaginar, y está disponible para todos aquellos que caminan con Dios en fe y obediencia. Si deseas fortalecer aún más tu fe y descubrir las bendiciones que Dios tiene para aquellos que lo buscan, te animo a tomar tiempo cada día para orar y estar en su presencia. Para apoyarte en este proceso, te invito a descargar el devocional en formato digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Esta herramienta es ideal para ayudarte a cultivar una vida de oración constante y profunda. Solo tienes que hacer clic en el enlace del primer comentario fijado en este video y obtenerlo de inmediato. Al acercarte a Dios todos los días, estarás más cerca de las promesas y recompensas que Él tiene preparadas para ti. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el enlace. A lo largo de este video hemos hablado sobre cómo la fe en Dios transforma nuestra vida y afecta todos los aspectos de nuestra existencia. Hemos visto que la fe nos da una visión más amplia, protege nuestro corazón del miedo, abre las puertas a milagros, nos sostiene en las pruebas más duras y nos promete recompensas que superan nuestra imaginación. Aunque el camino de la fe puede estar lleno de dificultades, son precisamente esos desafíos los que hacen que nuestra confianza en Dios se fortalezca aún más. Cada uno de los ejemplos que hemos visto en la Biblia, desde Abraham hasta Job, desde David hasta Pablo, nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos moldea a través de ellas. La verdadera fe no se quiebra ante las adversidades, se fortalece en medio de ellas, y con el tiempo, Dios siempre cumple lo que ha prometido a quienes se apoyan en Él. Si hay algo importante que debes recordar de este video, es que la fe no es una opción, es fundamental. Sin fe, no podemos vivir la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, mantente firme, sigue creyendo y no dejes que las pruebas o los miedos apaguen tu fe. Ten presente que el Dios en quien confías es el mismo que realiza lo que parece imposible. Él está a tu lado, guiando cada paso de tu camino. Que tu fe en Dios siga fortaleciéndose y te lleve a lugares que nunca imaginaste. Ahora que hemos comprendido cómo la fe en Dios puede transformar nuestras vidas, quiero invitarte a orar conmigo, entregando nuestras preocupaciones y dificultades al Señor, confiando plenamente en su fidelidad y cuidado. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti con corazones agradecidos y llenos de fe. Sabemos que eres un Dios fiel que nunca nos abandona. Hoy te entregamos nuestras ansiedades, miedos y desafíos, confiando en que tú eres el que tiene el control sobre todo. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a recordar tus promesas cuando nos enfrentamos a momentos difíciles. Te pedimos que seas nuestra guía, nuestra fortaleza y nuestra paz. Que nuestra fe en ti sea sólida, como una roca que nos sostiene en medio de cualquier tormenta. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón y deseas continuar creciendo en la fe, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con aquellos que necesitan ser recordados de que con Dios todo es posible. Y ahora, después de reflexionar juntos sobre el poder de entregarle todo a Dios, te invito a que reafirmes tu fe en los comentarios. Escribe: Dios guía y fortalece mi fe. Amén, y hazlo con la convicción de que Él está contigo, guiando cada paso y fortaleciendo tu espíritu. Que esta afirmación sea un recordatorio de su presencia constante en tu vida. Gracias por acompañarme y que Dios te bendiga siempre.